El objetivo es darle funcionalidad a los órganos articulatorios, la esencia que tiene la terapia miofuncional. Entonces, primero vamos a ir viendo la estructura que tenemos que tener nosotros en el área de la cara, para luego ver, aquí se las traje en una fotito, pero igual yo se las voy a compartir en el chat. A ver, si pudiera acercarse más. Bueno, ahí no veis nada, ¿verdad? Muy poquito. Bueno, esto se lo voy a pasar yo en el chat mejor. Sí se ve poquito, ¿verdad? Sí, muy poco. Ah, ok. De todas formas, era para que ustedes tuvieran la idea. Estos músculos me interesa que ustedes los vayan analizando. Como mismo viene en la foto, que lo analicen desde su cara. ¿Cuál es la intención que tenemos con esto? Que se vaya observando cuál es la función de cada músculo en la cara, porque a la hora que nosotros apliquemos el masaje o se vaya a aplicar el masaje, tenemos que tener en cuenta la función que tiene cada órgano, cada músculo, disculpen, de la cara. No podemos dar el masaje por darlo, aplicarlo por aplicar. Tenemos que ver primero el de abajo, que son los músculos depresores del labio inferior. Estos de acá, en la parte izquierda y derecha, que también se conoce como las comisuras labiales, es para cuando el niño tenga cialorrea, mantenga la boca abierta constantemente. Por el síndrome de Down, el PCI, la parálisis cerebral, hay que realizarlo. La elevación es hacia arriba. Ven que todos los músculos, la cara se divide en superior, media e inferior. En los músculos frontales y occipitales, que son estos de acá, los de la frente, para que más o menos se ubiquen, aquí se encuentran todos los músculos occipital y frontal, que lo que hacen es elevar la fuerza. ¿Para qué necesitamos esa fuerza? Para luego, con los músculos depresores de las cejas, elevarlas hacia arriba, gruñir el ceño, que es hacia arriba, hacia el medio, entre los dos ojos y la nariz, esta elevación que se hace, y tener funcionalidad en la frente, movimiento. Esta es la superior. La inferior entra todo lo relacionado con la abertura de los ojos, los músculos de los labios superiores, estos que tienen acá, y mejillas, y los músculos elevadores del ángulo de la boca, que aunque pensemos que son abajo, no, son las mejillas. Fíjense para que vean, cuando masticamos, son las mejillas las que hacen movimientos constantes hacia un lado y hacia el otro, y forman parte del medio de la cara. El medio inferior. En el medio inferior ya se ven los músculos de los labios, los depresores. Se conocen músculos depresores cuando nosotros estamos hablando ya específicamente de músculos que tienen abertura y cierre, como es la boca, los ojos, por eso es que van a encontrarse en la imagen que dicen músculos depresores, es por esa función. Esto es en la parte de la cara específicamente. Buenos días, Elizabeth. Entonces, ahorita vamos a ver la funcionalidad que tiene cada órgano dentro de nuestra cara, ¿no? De la funcionalidad que tiene. ¿Para qué es la masticación? Hoy va a ser un poco teórico, pero para que ustedes vean la relación que tiene a la hora de la aplicación de los masajes. Quiero ver si el viernes que viene ya podemos realizar una clase práctica con masajes. Yo les voy a decir lo que tienen que traer para que ustedes se los vayan aplicando. Antes de aplicarlo con un menor, tenemos primero que aplicarnos nosotros en casa para entonces darle o comenzar a entender un poquito cómo se hace la aplicación. Entonces, esta terapia miofuncional no estimula el lenguaje. Quiero que eso sí les quede claro por los términos y que si ustedes buscan bibliografía se van a encontrar, no, la terapia miofuncional. Esto da funcionalidad a los órganos articulatorios. Cuando hay una parálisis cerebral, cuando hay alteraciones anatómicas como fisuras congénitas, fisuras palatinas, fisuras de velo, que es en la parte estructural de la boca, dentro de la boca, que imposibilita la movilidad correcta, sobre todo en los procesos de masticación, en los procesos de deglución, en los procesos del tragado, que es la deglución, en los procesos de la respiración. Entonces se habla de la realización de la terapia miofuncional, no para estimular el lenguaje, recuerden que el lenguaje vamos a los niveles, sino para estimular funcionalidad de los órganos fonoarticulatorios, que el niño los pueda mover, tener movilidad en estas estructuras y realizar correctamente su proceso de masticación. Después, por supuesto que si el niño no tiene una correcta fuerza en la masticación, en los labios, en las mejillas, con estos músculos que dejen que él contraiga y descienda, contraiga y relaje, cada movimiento facial, no va a poder realizar una correcta pronunciación.
no va a poder llevar los órganos articulatorios a las correctas posiciones. Esto se ve, pero lo fundamental es la funcionalidad que tiene que tener los órganos articulatorios. Entonces, acá está el concepto de técnicas orofaciales. Por ejemplo, ahorita se habla mucho de la deglución atípica, o es un término. Deglución atípica no necesariamente tiene que estar asociado a alteraciones neurológicas, sí, está asociada, pero también ocurre cuando el niño tiene una maloclusión dentaria o cuando realiza un proceso de masticación de deglución de manera incorrecta. A veces también, cuando constantemente, ya esto se vuelve crónico también, o permanente, que el niño no realiza la correcta posición de la lengua a la hora de masticar. Les había comentado que la lengua tiene que hacer movimientos para ir acompañando el bolo alimenticio. En la deglución atípica el niño no realiza movimientos, ni a un lado ni hacia el otro, y por eso a veces que se puede ahogar. En otros casos, realiza la masticación nada más con los dientes, no con los molares, no con las muelas, y por eso es que no puede triturar el bolo alimenticio mejor. Háganlo ustedes para que vean, cuando masticamos nada más con los dientes, son pedacitos, pero ya un alimento, una cucharada de comida no se puede masticar con los dientes. Tenemos que enseñarle al niño a masticarlo con los molares. Entonces, cuando hay alteraciones de deglución, que el niño tenga alteraciones de masticación, hay que enseñarle la técnica correcta de masticar para que él lo pueda realizar, porque en algunos casos no lo puede hacer. Y es cuando comienzan los errores en el proceso de masticación. Siempre que se le va enseñando, aunque cuando el niño nace no necesariamente tiene que tener una alteración. En el síndrome de Down sí, porque como no tienen una correcta fuerza muscular en la parte mandibular, a lo mejor puede llegar a tener alteraciones de deglución. Habíamos visto las técnicas para el popote, para tomar el agua. Esto es lo que es para la funcionalidad y el cierre labial, para que el niño vaya cerrando el cierre de la boca, la mantenga el mayor tiempo posible cerrada. Pero si ya yo quiero trabajar patrones incorrectos de masticación, tengo que ir dándole, primero enseñarle masticación sonora, movimientos hacia un lado y hacia el otro sin alimento. Esto lo voy a repetir durante 10 días. Por 10 días me refiero a un tiempo de 20 minutos, la realización de la masticación sonora o sin alimento, para que el niño vaya incorporando el alimento paulatinamente, poco a poco, y sepa cómo lo tiene que ir masticando. A veces tenemos que acompañarle. Le ponemos la mano en la mandíbula y le llevamos con el cierre de la boca, la mandíbula a distintos lados de la cara para que el niño realice el proceso de masticación. Y luego ya viene el proceso de deglución, porque sí está muy unido la deglución atípica a estas alteraciones de masticación, deglución. ¿Qué puede pasar dentro del desarrollo de la deglución atípica, que se da mayormente en la edad infantil? Se puede dar también, como les había dicho, por una deglución anómala, incorrecta, donde el niño lo que hace mayormente es proyectar la cara de la lengua en la cara posterior de los dientes, es decir, hacia atrás, pero no hace movimiento, sino que la mantiene en reposo. Por eso yo siempre les digo, la lengua tiene que estar en reposo solo cuando no estamos hablando. A veces los niños, cuando tienen movimientos concomitantes asociados, hipertonía en sus músculos faciales, mantienen aún en estado de reposo movimientos linguales. Entonces aquí nos damos cuenta de que el niño puede estar, por ejemplo, en un proceso ansioso, que no está correctamente desarrollado. Entonces tenemos primero que hacerle el control lingual para que mantenga su lengua en estado de reposo dentro de su boca. Si el niño tiene adenoiditis, no la va a mantener. Siempre nosotros, antes de aplicar las técnicas orofaciales o esta terapia, tenemos que ver si el niño tiene algún otro daño anatómico que imposibilite el cierre de su boca, las inspiraciones profundas, expirar correctamente, llevar la lengua a todas las posiciones de la boca. Necesitamos ver cómo realiza o si tiene alguna alteración anatómica asociada al daño funcional, porque si no, por mucho que trabajemos la terapia miofuncional, no se va a realizar correctamente. Entonces, ¿en cuáles son las estructuras fundamentales o los órganos que se trabaja la terapia miofuncional? Primero, todos los órganos fonoarticulatorios. Cuando hablamos de fonoarticulatorios, estamos hablando fono
que se produce voz. Voz se produce en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales se encuentran en la laringe y tienen la función de vibrar para producir el sonido, la voz que tenemos nosotros. Por eso es que todas las personas tienen distintas cualidades de voz, distinto tono, distinto timbre, manifiestan otra intensidad vocal, porque es la voz. Articulatorios, del área articulatoria que no tiene nada que ver con la voz. Yo puedo tener un tono de voz alto y articular muy bajito mis palabras, o no tener una correcta articulación. Articulación va a los órganos articulatorios, a la boca, a la lengua, a los labios, a los dientes, al paladar, a la úvula, que son los que le dan la movilidad a ese sonido de la lengua, ya lo dije así, para poder sacarlo. La mandíbula, disculpen, también forma parte fundamental en estos órganos articulatorios, porque es la que nos ayuda a abrir y cerrar la boca. Y cuando nosotros hacemos esta abertura de la boca, entonces es que podemos proyectar nuestra voz, o es que ya sale el sonido directamente. Entonces, es importante que conozcamos estos órganos. El área también de la respiración es fundamental, pero es otra estructura. Después, ¿qué es lo que logra todo este desarrollo o este trabajo de la motricidad orofacial? El desarrollo de succión, porque hay niños que cuando nacen no tienen este reflejo de succión, no hacen por succionar la teta de la mamá, es decir, a la hora de mamar, no lo pueden hacer porque no tienen el reflejo. Y entonces cuando el niño no tiene este reflejo, hay que guiárselo para que el niño lo pueda tomar. Entonces se le pone la boquita y se le va succionando con los dientes, con los dedos de la mamá, para que el niño vaya haciendo la posición, cierre como tubito, los labios en forma de tubo, y el niño va realizando el reflejo de succión. A veces no solamente se le pone el pecho de su mamá, sino se le ponen otros estímulos. Por ejemplo, puede ser, ya cuando es más grande se le pone el popote, como yo les había dicho, por la posición redonda, que creo que Vero me había dicho que su niña no lo hacía. Bueno, en la niña que atiende, poco a poco se lo van introduciendo en su boca y esto le va haciendo que el niño tenga que ir haciendo el cierre para ese reflejo de succión. Porque algunos niños con síndrome de Down, con deglución atípica, que ustedes vean que no hagan un correcto cierre, que no mastiquen correctamente, que no mantengan la lengua en estado de reposo, que siempre tengan la boca abierta o la respiración la realicen de manera bucal, porque no pueden mantenerla cerrada, es un condicionante para hablar de deglución atípica o uso inadecuado del reflejo de succión, porque no lo pueden hacer, porque no mantienen su boca cerrada. Entonces, en estos casos sí se aplica la terapia miofuncional. Después, ¿con quiénes podemos trabajar esta motricidad orofacial? Desde bebés recién nacidos, viendo cómo realiza el reflejo de succión, que es lo primero que el niño hace. Si cuando el niño llora, cómo hace sus movimientos faciales. En la parte orofacial, como su nombre lo indica, es todo el área facial, de la cara, de la boca, las estructuras de la boca dentro, el área de la respiración y cómo se realiza ya en el proceso de habla, es decir, cuando voy desarrollando lenguaje. ¿Qué es la succión? La succión es este reflejo que tienen los niños a la hora de alimentarse. Por supuesto que es como un estímulo. Cuando hablamos de estimulación temprana, nosotros realizamos ejercicios al niño para favorecer distintas estructuras. La motricidad, la escritura, es la base. En el caso de la motricidad orofacial, lo que hace es desarrollar las funciones orofaciales. Es comenzar a darle funcionalidad a los órganos de la alimentación, sobre todo, de la respiración y de la boca, funcionalidad para que el niño tenga fuerza mandibular, fuerza labial, fuerza dentaria y pueda entonces realizar el proceso de masticación. Porque la succión es lo primero. Si el niño no lo realiza correctamente, no tiene fuerza labial o puede tener, por ejemplo, labios hipotónicos. Los labios hipotónicos es que no tiene fuerza en los labios y por eso les cuesta mantenerlos cerrados, abrirlos rápido, cerrarlos lento. Disculpe. Siempre van a mantener su boca entreabierta, que es muy característico del síndrome de Down, que por eso tienen hipotonía labial también. Y en la deglución atípica, los niños mayormente, cuando le exploramos el labio, no tienen fuerza, entonces tienen labios hipotónicos también. En el proceso de respiración, se inicia justo después del nacimiento, y es cuando se trabaja
la inspiración correcta y la expiración, o se le enseña al niño cómo debe realizar los procesos de inspiración y los procesos de expiración. Lo primero que tenemos que hacer en este caso, independientemente de todo lo que hemos visto de masticación, de deglución, de tener correctamente fuerza en las estructuras articulatorias, hay que instaurar la correcta respiración, que es la costodiafragmática abdominal, para que el niño comience a trabajar con su diafragma, lo aumente, lo contraiga, lo relaje, pero diafragma. A veces el niño, o la mayoría de nosotros como adultos, no sabemos inspirar la respiración. Entonces, esta es otra tarea para también realizar el viernes, que ustedes comiencen a instaurar la respiración. Les he comentado que la respiración se inspira por la nariz la mayor cantidad de aire que yo pueda tomar y lo trato de llevar directamente al diafragma que está en la panza. Por eso decimos, se eleva la panza para que el niño vea, nosotros sentamos, pueden ponerse la mano o pueden estar frente al espejo y van a ver cómo tienen que ascender, es decir, ascender su panza hacia adelante, inflarla y después expulsarlo por la boca lentamente. Este es el proceso de expiración y así ustedes lo tienen que ir desarrollando también. Las inspiraciones no es, por ejemplo, a veces inspiramos profundamente por la nariz y cuando lo vamos a expulsar, expulsamos el aire y después hablamos. No, la intención que tiene la respiración es que yo inspire por la nariz, infle mi panza y cuando lo vaya a expulsar por la boca, en el mismo momento que lo estoy expulsando, estoy hablando. Porque lo que quiero es aumentar capacidad respiratoria, si no, no se aumenta. Entonces, aquí ¿cómo se puede hacer? Nosotros siempre tenemos que ir jugando. Inspiración lenta, expiración rápida, inspiración profunda, expiración profunda, es decir, que lo expulso profundo, lento. Después, inspiración rápida, expiración lenta. Es ir jugando, ¿no? Cambiando. Si hago la inspiración rápida, la expiración, el expulso del aire tiene que ser lento. Por lo tanto, las frases que utilice para expirar ese aire tienen que ser frases que tengan signos de exclamación, signos de puntuación, disculpe, para yo ir haciendo las pausas y que mi aire salga según la frase, porque es lento. Si pongo una frase sin signos de ortográficos o puntuación, entonces mi aire va a salir más rápido y mi frase va a ser completa. Entonces, depende de cómo ustedes vayan a conjugar estos procesos de inspiración, van a poner la frase que tienen que realizar. Lo que se supone es que el niño siempre haga un equilibrio entre el resonador nasal, es decir, la toma de aire nasal, y la expulsión de aire bucal. Porque cuando expulsamos el aire, es que la laringe, es decir, las cuerdas vocales comienzan a mayor vibraciones. Entonces, todas esas vibraciones continuas lo que hacen es que el niño expulse mejor, o nosotros adultos tengamos más capacidad respiratoria para poder realizar la frase, no ahogarnos, no sentir fatiguez, sino que poder expulsar totalmente el aire. En el proceso de masticación, lo que tenemos que hacer como habilidades fundamentales es morder, triturar y masticar el alimento. Todo esto lleva a formar este bolo alimenticio, o este fragmento, ¿no? Como se conoce, para poder realizar el proceso de deglución. Por eso es muy importante que el niño antes sepa 10 procesos de masticación, 10 movimientos hacia la derecha, 10 movimientos hacia la izquierda. Aunque tenga alteraciones, y más cuando si tuviera deglución atípica, más tenemos que realizar este proceso de la alimentación para que el niño lo vaya realizando. Se van a encontrar en deglución atípica que el niño no tiene fuerza mandibular ni para mantener el alimento dentro de la boca, y por eso a veces lo expulsa por las comisuras labiales, es decir, alrededor del labio empieza a botar el líquido, empieza a botar la comida. Es porque está teniendo, o no sabe, o puede ser no tiene fuerza mandibular, no tiene fuerza labial, puede ser una causa. La otra es que tenga la deglución atípica porque no hizo reflejo de succión cuando pequeño. Por eso es importante saber si tuvo el reflejo de succión, cómo tomó el pecho, es decir, cómo tomó la leche con la mamá. Todo esto tenemos que verlo, porque si no lo realizó correctamente, cuando empiece el proceso de masticación no lo puede hacer porque tiene poca fuerza o no lo realiza correctamente. La deglución
igual, se viene como otro de los objetivos de la masticación o entra dentro del proceso de masticación. Es lo último que se realiza después de la masticación, que son, no es más que contracciones musculares que vamos realizando para que el niño pueda deglutir este bolo alimenticio y entonces no pase el alimento a la vía nasal. A veces, por ejemplo, estamos comiendo, masticando, y ya vamos a deglutir y empezamos a reírnos por un chiste que hicieron en la mesa, o empezamos a hablar de un tema, o nos hacen una pregunta. En el proceso que el niño está masticando, no se puede hablar, el niño no puede tomar agua, el niño solamente puede estar masticando. ¿Por qué? Porque en el momento que estamos masticando, la glotis, que es donde están las cuerdas vocales, se cierra. Las cuerdas vocales son dos tiritas. Imagínense dos tiritas que cuando se juntan, se repelan, y es lo que produce voz. Cuando están en estado de reposo, están abiertas, porque no estamos hablando, estamos en estado de reposo. Entonces, cuando estamos masticando, la glotis se cierra, porque estamos masticando. Pero si en ese momento que empezamos a hablar masticando, la glotis se abre y se cierra para repelarse, el alimento puede caer ahí entre las cuerdas vocales, para que más o menos entiendan. Y es por eso que hay niños que se ahogan, o nosotros si hablamos en el momento de deglutir, nos podemos ahogar, porque el bolo alimenticio pasó hacia la cavidad laríngea. Lo mismo pasa cuando pasa a la cavidad faríngea, es decir, a la parte del resonador nasal, que entonces el alimento, el niño empieza a tose, tose, tose y sale por la nariz. Es porque en ese momento o tomó agua riéndose, o estaba alimentándose, o tomó mucha cantidad de alimento, que eso tampoco es incorrecto. A los niños hay que enseñarle a tomar cucharadas correctas, que no sea mucho, que el alimento no sea más que su capacidad vocal, que pueda retenerlo dentro de la boca, es a lo que me refiero. Porque a veces el niño, por terminar rápido, mastica de manera incorrecta y entonces toma cantidades exageradas de comida que no puede mantener dentro de su boca. Desde que son pequeños, nosotros porque somos adultos tenemos un control. A veces sí, apurados, comemos muchas cantidades. No nos hace nada, porque ya tenemos un control, tenemos desarrollado toda la estructura, pero el niño, y más el niño con síndrome de Down, el niño que tiene parálisis, el niño que se operó, por ejemplo, una fisura palatina, que es abertura en los paladares de hueco que comunica con la vía respiratoria, y hay que cerrar esos huecos que tenga el niño. Esto sí lo lleva a que el alimento se pueda pasar a la vía respiratoria. Entonces, en estos casos, si el niño se toma cantidades exageradas de comida, toda no la puede masticar correctamente, porque tiene dificultades para masticar, porque tiene dificultades para pasar sus alimentos, y entonces lo que pasa es que se ahoga con mayor facilidad. Ya ven, entonces, si comenzamos a trabajar, tienen que ser cantidades de comida pocas, una cuchara media, que no sea grande, moderada, para que el niño pueda comenzar a masticar. Eso es en el área de la deglución. Ya el proceso de habla, miren cuáles son los órganos fundamentales en el área fonoarticulatoria que entran en el proceso de habla, que ya es en la realización del sonido. Primero la faringe por la respiración, laringe, cuerdas vocales, paladar duro, blando, lengua, dientes, mejillas, labios y las fosas nasales para el proceso de inspiración. Es lo mismo que estábamos hablando ahorita. Todo esto lleva a desarrollar las funciones de succión, respiración, masticación y deglución. La primera que tenemos que tener es succión. La otra que vamos desarrollando es respiración, porque sin succión y sin respiración no podemos realizar masticación. Para el cierre, miren, esto es una fisura velopalatina. ¿Ven cómo está la estructura del velo duro? Es el que tenemos delante, y el blando es el que está detrás, cerca del velo del paladar. Gracias a ese velo del paladar, cuando está normalizado, nosotros podemos hacer pronunciaciones de la K, de la G, de la J, que son sonidos velares. Si el velo está obstruido, si el velo está hacia abajo, no está elevado, no está normal, normal es que cuando mantengamos, hagan un barrido de su paladar, pasen su lengua detrás de los primeros dientes, pásenla hasta atrás, hagan el barrido. ¿Cómo sienten su paladar duro, por ejemplo? ¿Lo hicieron?
Sí. Sí. ¿Cómo se siente en el paladar duro cuando pasan su lengua? Pues se siente duro y como una bóveda. Va. Entonces, en este caso que estamos viendo en la figura, el niño no tiene la realización del paladar ni los anillos velares. Los anillos velares es lo que sentimos en el paladar, como si fueran lomitas, más o menos, para que se ubiquen. Esos son anillos velares y son los que van formando el paladar. El niño, este niño, en este caso de la fisura velopalatina, lo tiene liso. ¿Por qué lo tiene liso? Porque tiene malformaciones velares y palatinas. Esto no solamente va a tener alteraciones para pronunciar, esa es la de menos. El niño en este caso no puede casi ni respirar, no puede masticar, porque tiene el cierre no se le hace correctamente. Entonces aquí hay que operar, hay que realizarle anillos velares primero, darle funcionalidad, ¿ven? Ponerles el velo de manera correcta para que pueda cerrar bien su boca. La úvula está hacia un lado, la úvula tiene que estar al final porque es la que ayuda a que el bolo vaya hacia el estómago, hacia el esófago primero. Entonces aquí está de manera incorrecta, también hay que ubicarla. Aquí se hacen 3 cierres para que el niño haga la reconstrucción del paladar, porque paladar duro no tiene, y el paladar blando tampoco, lo tiene obstruido. El líquido, en este caso, se le puede ir hacia la vía respiratoria a la hora de tragarlo, porque no lo traga correctamente. Va a tener cialorrea, no va a cerrar la boca, no va a pronunciar bien, por supuesto, porque miren cómo tienen los incisivos, los dientes, aparte de que los tiene separados, no tiene todos los molares y los tiene tanto delante como detrás, por el correcto cierre del velo, por la fisura que tiene. ¿Ya más o menos van entendiendo? Sí. Ahora bien, esta es una fisura incompleta del labio. Miren cómo tiene una de las fosas nasales. Está obstruida totalmente. ¿Qué va a pasar en este caso? Que aumenta el resonador nasal. Es decir, el tono y el timbre de la voz va a ser nasal, porque no hay normalización de timbre. Entonces, en este caso, el resonador que aumenta es el nasal. No hay un control entre las vías nasales y las vías bucales. ¿Qué pasa? Aquí hay que hacer 3 operaciones para ese cierre, porque también hay que rehabilitar el área nasal o de resonancia. Aquí no se afecta tampoco la pronunciación. Sí, se afecta la pronunciación, pero se afecta masticación. Porque imagínense la abertura que tiene el niño del labio totalmente, en 3 porciones, completa porque entra por la vía nasal. ¿Qué va a pasar? El alimento se pasa a la vía respiratoria. O lo bota, porque no lo puede mantener en la boca. No puede hacer movimientos circulares con la boca, por la abertura. Ya van viendo, entonces, esta es la primera cirugía que se hace. Está totalmente abierta. Cuando se hace la primera, el niño queda, aquí se hizo la primera, que lo que se empieza a cerrar es en la vía nasal, para que el alimento no se pase hacia la vía nasal. Después que cierren en la parte nasal, se va a cerrar la parte bucal, que es la boca, y se le va quitando la obstrucción en la fosa nasal para que el niño pueda inspirar, si no, no puede inspirar correctamente. Y esta es la tercera, que ya quedó reconstruida el área nasal y se comienza a instaurar la correcta respiración, la costodiafragmática abdominal. Porque en este caso, aunque rehabilitemos, no es que el niño natural va a inspirar, el niño no sabe. Porque, a ver, ahorita se supone que estas fisuras del labio se operen cuando el niño es pequeño, pero si no hay los recursos necesarios y el niño llega, por ejemplo, 7 o 8 años con la abertura, ya tiene los patrones inadecuados instaurados de respiración. Entonces, aunque se cierre, hay que comenzar a rehabilitar la respiración, que el niño empiece a tomar aire suficiente, que el niño comience a expirarlo despacio por la boca y a darle funcionalidad a sus órganos articulatorios. Hay una tercera operación, pero esta es estética, que es que le ponen ya el labio en la misma dirección del labio, no queda levantado. Pero bueno, con esta segunda que se hace, ya el niño sí puede comenzar a hablar y a respirar. La tercera es para que mantenga totalmente cerrada la boca, como estética, ¿no? Darle ya totalmente la dirección correcta. Pero mientras que el niño ya comienza a inspirar, comienza a sentir el aire, no siente obstrucción nasal, porque ¿qué puede pasar? Bueno, sí, operé el labio, hice el cierre, pero el niño en la segunda operación se puede quedar con adenoiditis,
En este caso, de la segunda foto, aquí puede tener adenoiditis, porque todavía tiene obstrucción nasal por una fosa. Por eso es que todavía va a respirar por la boca. En la tercera tenemos que ir viendo cómo retiene el aire, si por la nariz o por la boca. Y si la respiración es nasal-bucal o solamente bucal, solamente nasal. Es la primera exploración que tenemos que hacer de estos órganos articulatorios. ¿Cómo realiza la respiración en niño? Unido a todos estos órganos o alteraciones articulatorias, ¿alguna pregunta en esta parte de los órganos articulatorios? No. Ok. No, maestra. Perfecto. Entonces lo que quiero para comenzar a aplicar, vamos a enseñar primero los masajes que me puedan traer para la próxima clase. Vamos a aplicar, no sé si tengan compresas que sirvan para agua caliente o fría en sus casas. ¿Las de plástico, las bolsas de agua de plástico? O Esa, ajá, que sirve para como los poner, antipases? sí, Sí, que sirve, maestra. ajá, que sirve para el congelador, para que se enfríe y sirve para el agua caliente. ¿Y de qué tamaño es? Ay, ahorita no tengo ninguna, pero yo voy a comprarme una en estos días y le voy a mandar la foto, porque esa sirve para aumentar o disminuir tono facial. Por ejemplo, el frío lo que hace es aumentar tono de por sí, sin estado de poner compresa. Ahorita que hay un poquito más de frío, ¿cómo se sienten ustedes sus músculos? Tanto los faciales como los del cuerpo, sin hacer ejercicio, por ejemplo. Tensas. Están tensas, ¿cierto? Porque es algo fisiológico de nosotros. Cuando sentimos el frío, contraemos involuntario, esto no es ni voluntario, fíjense. Cuando hay calor, relajamos porque tenemos calor, ¿no? Así mismo pasa cuando la persona tiene, por ejemplo, una parálisis facial, que se tuvo como consecuencia a un infarto o a un tumor que tiene y le afectó el área facial, el nervio facial. Entonces, en este caso que se afecta el nervio facial, ¿qué va a pasar? Que se puede caer un lado de la cara. Por ejemplo, si la lesión fue en el izquierdo, lo que nosotros vamos a ver físicamente, la lesión física, se va a ver en el derecho. Entonces, en este caso se va a caer el labio, se puede caer el párpado, la ceja puede estar caída, no va a hacer movimientos o a lo mejor hace movimientos en el área afectada muy bruscos, una elevación exagerada o puede mantener el ojo totalmente abierto y no puede cerrarlo por la hipertonía, el aumento del tono que tiene. No siempre tiene que ser disminución de tono. A veces ya tenemos como que la idea, no, tiene alteración facial, va a tener disminución de tono. No necesariamente tiene que tener disminución de tono. Puede ser que tenga elevado mucho el tono, lo que lleve también a que no pueda hacer estos movimientos de cierre, de abertura. Entonces, si yo quiero disminuir ese tono facial, yo voy a utilizar la compresa caliente. Antes de aplicar el masaje, fíjense, yo hago técnicas de relajación, voy a aplicar respiración y aplico el masaje o la terapia caliente. Cuando el caso me llegue, por ejemplo, Lucía, ¿no? De 46 años, sufrió una lesión cerebral producto de un infarto, hace un mes va a rehabilitación física porque tiene o no le imposibilita cerrar su ojo derecho, no puede cerrar la boca totalmente porque le queda su boca abierta del lado derecho hacia arriba, no siente o se siente con mucha sensibilidad, hipersensibilidad en sus mejillas del lado izquierdo, del lado derecho, disculpen. Toda la alteración está concentrada en el derecho. Entonces, cuando voy a rehabilitar, ¿qué tengo que hacer primero? Disminuir su tono, porque está elevado, lo que le imposibilita la realización de los movimientos. Entonces, le voy a poner la compresa 10 minutos para que ella vaya sintiendo el calor. Después, en el lado que no esté afectado, también puedo poner la compresa caliente. ¿Por qué? Porque yo no puedo rehabilitar un solo lado, darle todo el movimiento sin que el otro lado esté, aunque el otro lado no esté afectado, como va a ser la mayor cantidad de movimientos en ese lado. ¿Por qué? Porque ella se va a forzar más para masticar del otro lado. Ella se va a forzar más para cerrar la boca del otro lado. Va a forzar más el cierre y abertura de los ojos del lado que no está afectado. Es igual que en el físico.
Cuando comenzamos a rehabilitar, que hacemos toda la fuerza de una sola pierna, igual tenemos que rehabilitar las dos. Lo mismo pasa en la cara. Aunque la afectación esté en un lado específico, yo tengo que rehabilitar los dos para darle la misma funcionalidad. En el síndrome de Down, que tiene hipotonía, yo tengo que aumentar también su tono. Aquí es aumentar. ¿Cuál es la técnica que voy a utilizar? Si con calor aumento, si con calor disminuyo, ¿qué aplico con el síndrome? Frío. Frío es lo que pueden ir aplicando. Ahorita que de por sí hay frío, las técnicas de frío se hacen por la mañana. Cuando sobre las 9 de la mañana 10 se aplica la técnica. Es muy rápida. Si no tienen compresa, se toma pelotitas como hielito. Hay unas pelotitas de gomas. El nombre es muy usado en España. Tengo que preguntar el nombre bien, averiguar. Que se ponen en el congelador y se enfrían, pero son específicas para frío. Y se le pasa al niño rápido, muy rápido, para que tome este aumento de temperatura. Entonces, esto también se puede aplicar con el niño de síndrome de Down, con el de parálisis cerebral. Si lo que quiero es aumentar tono, se lo paso por la comisura del cierre labial. Al lado de los labios le paso hacia arriba las pelotitas de frío. Y en esa misma dirección yo le voy a aplicar el masaje. Y así el niño lo que va a hacer es aumentar el tono. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? La foto que les estaba enseñando, ahorita se las paso, para que ustedes vean los músculos fundamentales que entran en el área facial. Esperen un momentito. Y analizaremos después el nervio facial. Es un nervio mixto, sensitivo y motor. Cuando ustedes vean que le digan un nervio mixto, es que son tanto sensitivo como motor. Cuando me dicen el nervio es sensitivo, no es motor, no hace ejercicios motores. Si el nervio es motor, pues solo motor. Siempre tenemos que ir viendo cómo hace el músculo o qué hace el músculo. Espérenme que estoy pasando. Entonces, en esta foto que les acabo de pasar, ahí vienen los músculos. Así se ve mejor en el teléfono, chicas. Chequen a ver si lo ven bien. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ah, ok. Entonces, va. El masaje se va a aplicar de los músculos mentonianos, que es del mentón, abajo, en la mejilla, debajo de la mandíbula, hacia arriba, nunca hacia abajo. Todos los masajes que apliquemos los vamos a aplicar hacia arriba. Y más en el área media. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? La cara la vamos a dividir en tres. Entonces, cada vez que yo vaya a decir, voy a estimular la cara superior de la cara, o voy a estimular la parte superior de la cara, ¿cuál es lo que va a entrar acá? Los músculos occípito frontal y los músculos depresores de las cejas. Son los que voy a hacer en la cara superior. En la cara media, ¿cuáles voy a elevar? Los músculos elevadores del labio superior y la parte de la nariz, el músculo orbicular del ojo, el músculo elevador del ángulo de la boca y el músculo cigomático mayor, que entra dentro de la parte de mejilla. ¿Ven? Esos son los músculos que yo voy a estimular. Se estimulan hacia arriba para darle rectitud al músculo, que sea recto y que mantenga después este tono facial. En la inferior, ¿cuáles van a entrar? Los músculos orbicular de la boca para el cierre labial, los músculos depresores del labio inferior y los músculos mentonianos, que es la parte mandibular. ¿Más o menos me van entendiendo? Sí. Ah, ok. Entonces, así vamos a aplicar el masaje. Tenemos que tener calor. Hay un masajador que hace como la forma de un yaqui, no sé si aquí se dice igual, yo lo voy a mandar la foto, que este también estimula masaje. No sé si tengan algún cepillo vibrador o un masajador facial que hay ahorita que da vibraciones faciales. El cepillo eléctrico, No. no tiene nada de eso. Solamente tengo uno que sí da masajes, pero no sé si sirva para la cara.
Puede dar Vibra. siempre que dé vibraciones, que tú puedas regularlas, lo puedes usar en la cara. Lo que hay que regularlas. Ya. Ujú. Entonces, el niño te tiene que ir diciendo, por ejemplo, busquen a alguien de su familia que le puedan hacer el masaje primero. Lo vamos a ver de todas formas el viernes y ya vamos a empezar con la praxia. La praxia es cuando hay daño neurológico, pero también se dificultan los movimientos faciales. Yo sé que ustedes son más de síndrome de Down, pero para que conozcan también, a lo mejor después le llega a otro tipo de niño. Y entonces, en el caso del masaje, aplíquenselo a otra persona. Y entonces, yo sé que si tiene el tono normalizado, va a sentir las vibraciones rápido, pero la persona que tiene disminución de tono, cuando le ponemos las vibraciones, por ejemplo, en nivel 1, que sean bajitas, no la siente. Entonces le decimos, vamos a aumentarla. ¿La sientes? Ahorita la sientes. Y el paciente nos va diciendo qué grado de vibración necesita para aumentarle el tono. Por eso les digo, traten de buscar un aparato que regule las vibraciones. El cepillo eléctrico es el más básico porque lo ponemos dentro de la boca y le vamos estimulando la encía, la lengua con las vibraciones para darle tonicidad. Eso es para aumentar también tono y sensibilidad. No solamente puede usarse para aumentar tono, sino para la sensibilidad facial que el niño sienta. Entonces también lo pueden utilizar en ese caso. El agua, la terapia de agua que habíamos visto con el popote es para el área de relajación. Ya esa la habíamos aplicado con ustedes, de todas formas la vuelvo a aplicar para que la vean y ya hacer los masajes. También si tienen un aceitito para la cara, que tengan a la mano para que no se dañe la piel, también se aplica un tincito y ya damos el masaje. Y también se utiliza mucho lo que son texturas. Por ejemplo, si tenemos, tomamos un globo y se le introduce arroz, eso es una textura que el niño va a sentir en el área facial. Se le introduce agua, que el agua es más básica, pero bueno, la pueden hacer. Y se le pueden introducirle frijoles, otro material que sea más grueso, para darle también textura en la cara. También lo pueden hacer con, hay unas pelotitas que se usan mucho para el niño, que se pone en la mano y se abre y se cierra, que es de goma, pero que tiene pinchitos. Esos pinchitos se pueden utilizar para el área facial. Para ver si el viernes tienen esos materiales más o menos a la mano para aplicarnos nosotras mismas el masaje. ¿Les parece así? Y ya después lo pueden aplicar. Ok. Perfecto. Antes de la aplicación de las praxias que ya Vero y Flor se han realizado, vamos a hacer esta parte del masaje. Ok, chicas, bueno, ahorita nos vamos a quedar acá en esta parte del masaje y nos vamos a guiar por el documento que ya Elisabeth tiene, que se los paso ahorita, que es el que vamos a trabajar para la parte de terapia. No solamente facial, neurofacilitación. Ayuda para parálisis cerebral y ayuda para síndrome de Down. Ahorita se los paso para que vayan checando la primera parte, que es el área facial. ¿Alguna duda en esta parte que vimos hoy? Aunque la aplicación práctica va a ser ya después con la realización del masaje. No. Okay. No. Perfecto. ¿La presentación no la pasas o...? Sí, se las puede pasar para el tema de conceptos, que les quede más claro. Sí, muchas gracias. De todas formas, esta sesión la grabé por eso mismo, para si ustedes quisieran volver a poder analizar algo de lo que vimos o demás, para que esta sí se las voy a pasar. Ok, bueno, que tengan muy bonito fin de semana y ya está cargando el libro para pasárselos a ustedes. Sí, chequen el libro, está muy bueno. Vienen todos los músculos y toda la parte facial y del cuerpo. Les va a servir mucho. Y vamos a utilizar otro que estoy buscando para pasarles también, que habla del área orofacial, de la parte facial. Ok. Bueno, chicas, que tengan bonito día. Gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias. Gracias. Igualmente, adiós. Hasta luego.